Hola amigos, en el día de hoy voy a compartirles una guía sencilla para visitar el Empire State en la ciudad de New York, seleccionada la atracción número 1 del mundo en 2024 por TripAdvisor. Les voy a mostrar todo lo que ofrece este lugar y les compartiré valiosos tips. Al final usted tendrá mucha información y una idea clara que le ayudará a que su visita a este edificio emblemático sea todo un éxito. ¡Comencemos! Lo primero que quiero compartirles es el precio de los tickets y qué incluye, ya que hay varias opciones. Opción número 1, Main Deck y mirador en el piso 86. Usted tendrá acceso al que es llamado el observatorio al aire libre más famoso de New York. Con vistas de 360 grados, usted podrá disfrutar de lugares emblemáticos de la ciudad, como el puente de Brooklyn, Central Park, la Estatua de la Libertad y mucho más. Los precios son $44 por adultos, $38 por niños y $42 por adultos mayores de 65 años. Información importante, le cobrarán $5 adicionales por ticket por encima del precio de entrada, algo que realmente me parece ridículo, pero es como funciona. Opción número 2, considerada la más popular, Top Deck y acceso al mirador del piso 86, pero también al mirador del piso 102. Usted llevará su experiencia en la ciudad de New York a otro nivel. El piso 102 ofrece vistas inigualables de piso a techo que se extienden hasta 80 millas en un día despejado. Los precios son $79 por adultos, $73 por niños y $77 por adultos mayores de 65 años. Opción número 3, City Pass Ticket. Con este ticket usted ahorraría un 41% en el Empire State y en 4 atracciones más. Cabe destacar que usted tendría acceso solo hasta el mirador del piso 86. Los precios son $146 por adultos y $124 por niños. Hay otros tickets como por ejemplo el Express Pass. Con este ticket usted evita todas las líneas y sube directamente a lo más alto. Si compra el ticket que incluye los miradores del piso 86 y 102, el precio es de $120 por persona. Por otra parte, si usted desea comprar el Express Pass pero solo hasta el piso 86, el precio sería de $85 por persona. Otro ticket muy interesante es, por ejemplo, el Premium Experience. El Premium Experience tiene un costo de $175 por persona. Usted disfrutará de un recorrido guiado de 90 minutos que incluye el vestíbulo Art Deco restaurado de un edificio en la Quinta Avenida, el Celebrity Walk y las exposiciones. Hay otras opciones de tickets bien interesantes, como por ejemplo, proponer matrimonio en el mirador. Con un costo de $1,000, usted puede proponerle matrimonio a su pareja en el Empire State. Así que si tiene $1,000 puede hacer esto posible. Les voy a dejar el website de este lugar en la descripción del video para que pueda chequear los precios y comprar sus tickets. Usted también tiene la opción de comprar sus tickets dentro del mismo edificio. Para ello debe tomar las escaleras de la derecha. Les voy a mostrar cómo se sacan los tickets aquí en la máquina. Tocan aquí, le dan a tickets, buy my ticket. Ustedes seleccionan ya sea del 86 o del 102, le seleccionan, agregar, next, y le siguen dando next. Y aquí le dan o insertan la tarjeta aquí o contactless. Cuando tenga listos sus tickets, ya sea que los haya comprado online o en el mismo edificio, un trabajador les revisará estos para dejarlo pasar a la siguiente sala. Una vez que revisen sus tickets, como les dije anteriormente, usted pasará a la siguiente sala. Hay varias fotos famosas en pantallas gigantes colgadas en la pared, lo que da un toque especial a su caminata.
Deténgase y disfrute de estas espectaculares imágenes. Bueno, vamos a ver qué tal la experiencia en Empire State. Cuando pase el pasillo de las fotos espectaculares, llegará a la parte de revisión, donde van a chequear sus bolsos o mochilas, así como abrigos, gorras y cintos, todo por un tema de seguridad. Una vez que pasemos la revisión, vamos a caminar por otro pasillo en camino a la siguiente atracción, que es nada más y nada menos que el Museo del Empire State. Si tienes un express ticket, vas por la izquierda. Si tienes un regular ticket, por la derecha. Antes de pasar al museo, usted se encontrará con estos trabajadores que le estarán haciendo una oferta de una foto con el Empire State de fondo. Tenga cuidado, esta foto no está incluida en el ticket que usted compró. Lo primero que usted verá apenas entra al museo son los planos de construcción de este edificio increíble, una maravilla del mundo moderno. Este es un lugar muy recomendado para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores. Les voy a mostrar algunas de las cosas que más llamaron mi atención durante mi visita. En esta proyección muestran cuán rápido fue construido este edificio. Realmente fue en tiempo récord. Recuerden que estamos hablando que este edificio se empezó a construir en marzo de 1930 y se terminó en mayo de 1931. Algo increíble. En la siguiente sala nos muestran el proceso de construcción. Estas proyecciones de video nos muestran cómo los trabajadores estaban en plena construcción del edificio. Créanme, por momentos da la impresión que son reales y están frente a usted. Aquí nos muestran algunas fotografías del día de la inauguración. En 1931, el gobernador y futuro presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, asistió a la inauguración de este lugar.
En el museo hay muchos artículos y objetos antiguos como teléfonos, zapatillas, relojes y mucho más. Estas pantallas táctiles e interactivas son ideales para pasar un tiempo agradable mientras obtiene información muy interesante. Por cierto, usted puede escoger el idioma, a español, inglés y muchas otras opciones. Esta simulación del elevador del Empire State con piso y techo transparente es una de las atracciones que más les gusta a las personas. Eso sí, muchos no resisten y les da miedo, ya que se ve súper real. La próxima atracción es una cámara oscura con pantallas que proyectan todas las películas en las cuales sale, por supuesto, el Empire State. La siguiente atracción es de las favoritas de todos. Se trata de la famosa recreación de la escena de la película King Kong en la que este se sube al Empire State. Como pueden ver, se ve ultra real. Las personas quedan muy sorprendidas y, por supuesto, este es un punto perfecto para una buena foto para su Instagram o Facebook. Una vez que pase la parte dedicada a King Kong, la siguiente atracción son fotos de famosos que han visitado el Empire State. Entre ellos tenemos a Pelé, Ronaldinho, Taylor Swift, Heidi Klum, Mr. Bean, Ian McKellen, Serena Williams, David Beckham, Hugh Jackman y muchos más. Próxima atracción, los elevadores. Siguiente parada, piso 80. Subir por los elevadores es una experiencia espectacular. A medida que usted va subiendo, en el techo del mismo proyectan un video genial en 3D como si estuvieran construyendo el edificio. Disfrútenlo.
Cuando se baje del elevador, un trabajador del lugar les guiará hacia dónde caminar. Ok, mis amigos, les voy a mostrar las mejores vistas y atracciones del piso 80. En el piso 80, además de las vistas hermosas, usted tendrá muchísimos lugares para tomar fotos bien bonitas. Camine con calma y explore todo. Una de las mayores atracciones en el piso 80 son dibujos del famoso artista arquitectónico británico y erudito autista Stephen Wiltshire, que es conocido por su habilidad para dibujar un paisaje de memoria después de verlo solo una vez. Su trabajo ha ganado popularidad mundial. Para hacer el dibujo que les voy a mostrar a continuación, le dieron un recorrido en helicóptero sobre la ciudad de New York de solo 20 minutos. El resto es historia. El piso 80 vas a tener acceso a vistas espectaculares, pero con estas ventanas. Si bien la vista es súper buena, todavía creo que en el 86 va a ser superior. Esto aquí es en el piso 80. Mira un dibujo de Stephen Wiltshire. Aquí tenemos acceso a la vista de las Naciones Unidas, el edificio de las Naciones Unidas también. En caso de que tengan dudas de a dónde están viendo, en el techo hay indicaciones, por ejemplo, que está Brooklyn, United Nations, las Naciones Unidas, Grand Central, Central Park, Times Square, los puntos cardinales. También hay vistas a, es 360, Skyline, Times Square. Una vez que haya explorado completamente el piso 80, es tiempo para el piso 86. Y por supuesto, una vez más, vamos a agarrar el elevador. El mirador del piso 86, a diferencia del mirador del piso 80, es totalmente al aire libre, algo que definitivamente da un toque especial. Es por eso que es llamado el observatorio al aire libre más famoso de New York. Bienvenidos al piso 86. Esté preparado para vistas espectaculares. El piso 86 del Empire State es uno de los miradores más famosos del mundo y ofrece vistas impresionantes de la ciudad de New York. Tiene una altura de 857 pies, que son 261 metros, sobre el nivel del suelo. Ofrece vistas panorámicas de 360 grados de toda la ciudad. Entre los lugares más emblemáticos que podemos disfrutar están el río Hudson, la Estatua de la Libertad, Central Park, Chrysler Building, así como los puentes de Brooklyn y Manhattan, entre muchas cosas más. Les voy a mostrar las mejores vistas que ofrece este mirador en el norte, sur, este y oeste.
Vamos a comenzar con la vista norte. Siguiente parada, vista oeste. Ahora toca el turno de la vista sur. La vista sur, en mi opinión, es la más espectacular. Desde aquí usted puede contemplar a la distancia la Estatua de la Libertad, el One World Trade Center. Se ven los puentes de Brooklyn y Manhattan. Usted puede ver también la división de Manhattan con Brooklyn y New Jersey. Sí, es impresionante. Finalmente, la vista este. Desde la vista este, usted podrá contemplar claramente el edificio de la Chrysler, el puente de Manhattan y Brooklyn, pero estos dos últimos se ven un poco más lejos que de la vista sur. Ok, mis amigos, próxima parada, piso 102. Acompáñenme hasta el mirador del piso 102. Una vez más vamos a agarrar el elevador y llevaremos nuestra experiencia hasta el siguiente nivel. Ok, nosotros estábamos en el piso 86, aquí, y ahora vamos hasta el 102. Uf, 16 pisos. casi nada. Del 86, déjame decirte que del 86 al 102 es una distancia. Solamente tomará unos segundos del piso 86 llegar al piso 102. Prepárese para disfrutar vistas espectaculares de piso a techo. Cuando terminemos de explorar el mirador del piso 102, agarraremos el elevador una última vez para bajar hasta la salida. Y sí, aunque usted no lo crea, este es el elevador. Nuestra última parada en este tour es la Gift Shop, el lugar perfecto para comprar posters, souvenirs, regalos, magnets y mucho más. Algo que le quede de recuerdo de su visita a este lugar tan especial.
Una vez que salgamos de la gift shop, nuestra visita al Empire State habrá terminado, pero nos iremos con la satisfacción de haber visitado uno de los lugares más famosos del mundo. Hemos llegado al final de este tour completo por el Empire State y sus mayores atracciones. Espero toda la información que les compartí sea de mucha ayuda para cuando visite este lugar maravilloso. Por otra parte, si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal. De esta manera juntos podemos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima aventura.